que es maravilloso y nos permite llegar hasta aquí, hasta su casa, para aprender de su palabra, para adorarle y para bendecirle. Así que estamos contentos de estar aquí en la casa del Señor. Y yo contenta de regresar de esas vacacioncitas cortas, pero mire, sabrositas. Muy buenas, gracias al Señor. Gracias por sus oraciones que nos acompañaron de ida y de regreso. Y ahí dejé un pedacito de mi corazón, pero sabemos que está bien en el nombre del Señor. Amén. Así que en esta mañana vamos a la lección número 21 de nuestros expositores. Para aquellos que no tienen el expositor, se encuentra en Segunda de Crónicas 20, del 13 al 20. Segunda de Crónicas 20, del 13 al 20. Gloria. Y el título para la lección en esta mañana es Fe y Aliento. Fe y aliento. Y es que cuando nos llenamos de fe, aquí los técnicos trabajando con esto, cuando nos llenamos de fe en medio de las situaciones difíciles, en medio de las pruebas, mire, eso nos da, gracias, nos da aliento, nos da un segundo aire. Usted sabe, cuando el corredor está, mire, en la carrera ahí, o hay un boxeador que está ya llegando al 9º asalto, de momento dicen, parece que cogió un segundo aire, ¿verdad? Que es cuando como que reacciona, cuando que se llenan esos pulmones y el oxígeno nos da, mire, vitalidad. Así que sin oxígeno morimos. Así que esa fe en medio de la prueba nos da ese aliento, ¿para qué? Para continuar adelante, para seguir adelante. Así que el texto base para la clase de hoy dice: oídme, Judá y habitantes de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis ¿qué? Prosperados. Los objetivos para esta mañana es reconstruir las acciones de fe que llevaron a la victoria de Josafat. Vamos a ir sobre esas acciones de fe para que usted vea cómo la mano de Dios obró a favor de su pueblo. Identificaremos las situaciones en las que somos vencidos por un miedo que nos inmoviliza. Y establecer un tiempo cada día, mire, para buscar la presencia y la ayuda de Dios para enfrentar nuestros miedos y nuestros temores. En el vocabulario tendremos la palabra guerra. Y de eso hemos escuchado y estamos escuchando. Y en estos últimos tiempos hemos estado escuchando, ¿verdad? Sobre la guerra de Ucrania. En estos días ha habido unos bombardeos de parte de Estados Unidos a Yemen. Así que estamos en tiempos difíciles donde esa palabra de guerra está resonando constantemente. Así que la guerra ha sido la forma más común en la que los pueblos definen y preservan sus fronteras. En el caso del Israel bíblico, ¿verdad?, del tiempo que estamos hablando, la guerra siempre estuvo ligada a Dios. Razón por la cual debemos leer los relatos de guerra en la Biblia como polémicas religiosas. Dios enviaba a su pueblo a la guerra a pelear. No tan solo para adquirir, ¿verdad?, tierra, como usualmente por lo cual es que se establecen las guerras, sino, ¿verdad?, iban a tener guerra contra aquellos pueblos que eran paganos y en nombre de Dios iban a vencerlos. ¿Para qué? Para seguir entonces adelante, ¿verdad?, llevando esa creencia del Dios Jehová Todopoderoso. Era costumbre que los sacerdotes acompañaran a los ejércitos de Israel a la guerra. Iban ellos adelante, ¿verdad?, como portaestandarte de que Dios estaba con el pueblo. O que se pidiera una guía a los profetas antes de iniciar una campaña militar. Antes de ir a la guerra, el pueblo consultaba con los profetas. Buscaban dirección de Dios. Y a través del profeta,
Dios le decía, ok, vamos a la guerra, o no, detente, no ataques por aquí. Se revelaba esta estrategia, lo vamos a ver en la lección de hoy. O sea, Dios intervenía directamente, ¿verdad?, a través de sus profetas para guiar al pueblo. Y tenemos al rey Josafat, que es del rey que vamos a estar en esta mañana, ¿verdad? La lección gira alrededor de las acciones de este rey. El rey Josafat reinó aproximadamente entre los 872 y los 848 a.C. Reinó en Judá, es decir, en el reino del sur. Saben que el reino de Israel se dividió en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Así que estaba en el territorio de Judá, que era la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, constituían ese reino. El nombre Josafat significa Jehová ha juzgado. Era uso y costumbre, ¿verdad?, en el pueblo de Israel, que los nombres llevaran un significado, ¿verdad que sí? Y aún muchos de nosotros, cuando vamos a poner nombres a nuestros hijos, ¿verdad?, tratamos de buscar nombres que tengan algún tipo de significado. En mi caso, todos tienen significado, pero para mencionar el primero, Abdiel Omar, quiere decir nuestro primer hijo al servicio de Dios. Así que estuvimos buscando, y ese fue el nombre que escogimos. Y en eso creemos, que continuará sirviendo al Señor. Amén. Así que era uso y costumbre buscar nombres. Así que Josafat significaba Jehová ha juzgado. El rey Josafat reinó durante 25 largos años al pueblo de Israel. Y ya desde el tercer año de su reinado, Josafat comenzó a tomar medidas para mejorar la situación religiosa del pueblo. Se estaba ocupando de que el pueblo, ¿verdad?, mirara al Señor. Así que se puede considerar que el reinado de Josafat fue un periodo de prosperidad en Judá, que las cosas iban bien, ¿verdad? Así que estuvo 25 años. No necesariamente los 25 años fueron de gloria, ni los 25 años no quiere decir que no cometió ningún error, pero fue un rey que caminó bastante cercano a los designios del Señor. La Biblia nos dice que Josafat fue un buen rey, quien siguió los caminos de su padre Asa e hizo lo que era agradable a los ojos del Señor. Y qué bueno, ¿verdad?, que en el momento en que llegue la terminación, ya sea de nuestras funciones en X o Y cosas en la casa del Señor o en nuestros trabajos, o que llegue el momento en que el Señor nos llame ante su presencia, qué bueno y maravilloso sería escuchar: esta persona hizo lo agradable ante los ojos del Señor. ¿Verdad que sí? Todos quisiéramos que al final de nuestros tiempos lo que se dijera es que esa persona dio un testimonio de lo que es servir a Cristo. Que esa persona hizo la voluntad del Señor en su vida. Porque más allá de las palabras que nosotros podamos expresar, amados hermanos, este evangelio se predica por testimonio, por nuestras vivencias, mire, por nuestra sonrisa. Raquel, que siempre ella está contenta, por nuestra sonrisa, por nuestro abrazo al hermano. Óigame, por medir las palabras que decimos. Mire, diga palabras de bendición. A mí me enseñaron que si no tengo nada positivo que decir de una persona, mejor que me quede callada. Mire, siempre cuando saludemos al hermano con gozo, con alegría, y una palabra de afirmación. No palabras que entristezcan al hermano. Así que Josafat, como vamos a ver en esta lección, se enfrentó a una invasión inesperada de los pueblos del este, que eran una alianza que se había creado entre los pueblos de Moab y de Amón, se conocían como los amonitas. Y esas noticias no eran nada alentadoras. Josafat, que está en un buen momento de su reinado, escucha que hay unos pueblos que quieren ir en contra del pueblo de Judá. Y mire, no eran cualquier cosa. Eran unos ejércitos grandes y poderosos. Y estaban, mire, amolando el hacha para atacar al pueblo de Dios. Josafat estaba bien claro de lo que iba a enfrentar. Él sabía que ahí no había ni reglas ni códigos. Usted sabe que en la guerra a veces se establece como que unos pactos, que de hecho ahora con Ucrania se violaron todos. No vamos a atacar áreas designadas como hospitales y cosas así.
Aquí no. Aquí no habían códigos ninguno. Eran unos pueblos sedientos de pelea y de guerra. Así que eran crueles e inmisericordes. Así que Josafat sabía lo que venía para encima, como dice el puertorriqueño. Así que él sabía que podían ser arrasados por estos ejércitos, que iban a haber muchas muertes si esos ejércitos llegaban a invadir el área donde estaba el pueblo de Dios, y que no iba a haber distinción entre niños, jóvenes, adultos, ancianos y hasta los animales. Porque cuando esos ejércitos llegaban, miren, arrasaban con todo. Así que Josafat estaba en un momento sumamente difícil. ¿Y sabe qué? Llegó el miedo. Y llegó el temor. Óigame, Josafat era humano, como usted y como yo. Y hay momentos en nuestras vidas que no estamos peleando contra grandes ejércitos que lleguen armados por ahí, ni hombres de a caballo o en tanque como llegarán ahora. Lejos de eso, estamos peleando con situaciones que nos llegan. Circunstancias en nuestras vidas que nos estremecen. Y llega el miedo. Y llega el temor. Y eso no quiere decir que usted no ame al Señor. Y eso no quiere decir para nada que usted está lejos de la voluntad del Señor. Eso lo que quiere decir es que usted es un ser humano y que enfrentamos adversidades y situaciones. Y eso quiere decir que la palabra del Señor se cumple en nuestras vidas cuando dice que el gozo del Señor nuestra fortaleza es. Amén, Johnny. Fíjate, yo tenía miedo, que hayan como 2 semanas que me habían dicho que fuera a predicar en el pulguero. Y yo toda la semana, y yo ahí, orando, y como que sentía algo en mí que como si fuera miedo. Llegamos ayer allí y yo tenía ganas de irme. De verdad. ¿Cómo va a ser? Sí, pero ¿qué pasa? Seguí ahí orando sin música. Pues, hasta estuve ahí, y esa ansiedad y ese deseo como que no me sentía bien. Pero una vez que entré, me dieron la parte, empecé a echar el papelito, no dije nada. Hasta que llegué, empecé que ya que estaba listo, empecé a hablar y se me quitó todo eso. Se te quitó el miedo y el temor, ¿verdad que sí? Y eso es normal, Y prediqué tranquilo. como el Señor te dio. Y eso es parte de nuestra humanidad, hermano. Así que cuando llegue el miedo y el temor, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué haremos? Eso vamos a hablarlo en la clase de hoy. ¿Qué hizo Josafat cuando llegó el miedo y el temor a sus vidas? Y vamos entonces a leer en la palabra del Señor los versos que comienzan y vamos a empezar. Quiero que todos participen. Después les voy a estar expresando, ¿verdad?, algo más cuando finalicemos la clase. Pero me gustaría que todos participaran. Jaquel, comenzamos por aquí. Sin miedo y sin temor. Y después, Segunda de Crónicas 20. ajá, 13 y 14. Después lo pasamos, no sé si Toñita puede leer, pero en la próxima. Ok. La ayudamos y... Buenos días, Dios les bendiga. Amén. Les amo. En el nombre del Señor. Todo Judá estaba de pie delante del Señor, incluyendo sus mujeres y sus hijos, aún los niños más pequeños. Y estando todo el pueblo reunido, Jaziel, hijo de Zacarías y nieto de Benaías, el cual era hijo de Yesiel, y nieto de Matías, un levita descendiente de Safat,
quedó poseído por el Espíritu del Señor. Amén. Había un montón de nombres ahí raros. Quédate con el micrófono, que ahorita entonces se lo pasamos a Toñita y la ayudas para que lea. Por ahorita. Mire, llegó el momento difícil. El ejército venía para encima a atacar. Josafat tenía que hacer algo. Y atemorizado, Josafat tomó una decisión y fue consultar al Señor. Dice que Josafat consultó al Señor y no solo consultó al Señor, dice, y proclamó un ayuno en todo Judá. Los versos que preceden, ¿verdad? Lo que estamos estudiando hoy. Dice que Josafat proclamó un ayuno, iba a ayunar hasta el caballo. Todo el mundo iba a estar ayunando. Y Josafat se vuelve al Señor, ¿verdad? Estos son los versos que preceden. Y dice, Dios nuestro. Qué bueno que en el momento de la dificultad podemos clamar a voz en cuello al Señor. Mire que es nuestro Dios. Jesús nos redimió y nos compró. Así que le exclama, Dios nuestro, no los juzgarás tú. Está diciendo, oye, yo soy tuyo y tú eres mío. Esta gente viene a atacarnos. Si se meten conmigo, se meten contigo. ¿Verdad que sí? No vas a hacer algo. No vas a hacer algo tú, es lo que está expresando Josafat. Pues nosotros no tenemos fuerza con que enfrentar a la multitud tan grande. Óigame, cuando nos enfrentamos ante una situación, una gran pérdida en nuestras vidas. Una pérdida de un ser que amamos. Una separación, un divorcio, un diagnóstico inesperado. No usamos estas mismas palabras. Yo no tengo fuerzas para enfrentar esto que me viene para encima. En mis fuerzas no lo puedo hacer. Josafat gritó, no sabemos qué hacer. Y como yo no sé qué hacer, yo vuelvo mis ojos a ti. Es que cuando se me cierran todas las puertas y cuando todo lo humanamente posible no me ha funcionado, lo único, amados hermanos, que usted y yo podemos hacer es clamar a voz en cuello, decirle, yo no sé qué voy a hacer, pero yo sé que tú puedes hacer algo. Y por eso estoy ante ti. Así que toda Judá, verso 13, toda, ancianos, adultos, jóvenes, adolescentes, niños, infantes, el pejito, el gato, todo el que había. Dice que toda Judá estaba en pie delante de ¿quién? Estaban delante del Señor. Con sus niños, sus mujeres y sus hijos, ante una situación adversa. Había un pueblo unido en un mismo propósito y en un mismo sentir. Si nosotros queremos que nuestro pueblo, nuestro país, las cosas cambien, tenemos que todos, como un solo pueblo, mirar al único que tiene la alternativa, que es el Señor. No hay nada más. No, mire, no hay hombre, por más que nos digan y nos prometan y canten chijí, chijí, yo tengo la respuesta. Este pueblo tiene que volverse al Señor. Tenemos que rescatar los valores bíblicos. Que la Biblia sea nuestro postestandarte, amados hermanos.
y como un solo pueblo clamemos al Señor. Qué escena más maravillosa el presenciar cómo todo un pueblo al comando de aquel rey pusieron toda su confianza en Dios en el momento más difícil. Reconocieron que podían tener un ejército, podían tener un par de balas por allí, no habían balas, podían tener lanzas y hachas y habían amolado todos los cuchillos. Pero reconocieron que solamente en Dios ellos iban a vencer. Cuando la nación enfrentó el desastre, Josafat, el líder tiene que orar. El líder tiene que pedir visión al Señor. El líder no puede actuar por un impulso. El líder no puede decidir sencillamente por lo que cree o por lo que piensa que debe ser. Cuando servimos al Señor, el líder tiene que buscar al Señor y dejarse dirigir por Él. Así que Josafat hace un llamado al pueblo para que tomara en serio y reconociera quién era su Dios y que había que ayunar. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, este género no sale si no es con qué? Ahora se nos queda, nada más decimos oración. El ayuno se nos olvida. Mire, pero ayuno y oración. Vuelvan a la senda antigua. Al ayuno, a la oración, a la vigilia, a esa búsqueda continua. Así que llegó el temor, llegó el miedo. Y en ocasiones, cuando el temor o el miedo llega a nuestras vidas, y yo creo que todos en algún momento lo hemos experimentado, ¿qué sucede? Como que ¿qué? Nos paralizamos. El miedo no nos deja accionar. Así que como que nos paralizamos. Pero lejos de paralizarse, hubo un movimiento de toda una nación aquí. ¿Y qué hicieron? ¿Comenzaron a quejarse? ¿Eso fue lo que hicieron? Suena duro. ¿Comenzaron a buscar las armas para empezar a pelear? ¿Comenzaron a pegar fuego por las 4 esquinas del campamento? Eso fue lo que hicieron. Eso lo harían más adelante, el comenzar a prepararse con las armas. Pero lo primero que hicieron fue una respuesta que quizás no es muy esperada por nosotros ante una situación como esa. El pueblo entero se movilizó para presentarse ante el Señor. Antes de hacer aquello que había que hacerlo, había que coger entonces las armas y preparar el ejército y determinar por dónde es que vamos. Primero, se presentaron ante el Señor. ¿Sabe por qué? Porque cuando llega el día difícil y el día de la adversidad, cuando llega el momento que tenemos que tomar decisiones en nuestras vidas, y la vida se trata de eso, ¿sabe? La vida se trata, día a día usted tiene que tomar decisiones. La primera es que cuando usted abre los ojos, la decisión de levantarse de la cama, de las más difíciles. Todos los días tomamos decisiones. Así que cuando usted necesita tomar decisiones, cuando usted se está enfrentando a una situación donde el temor lo puede paralizar, usted necesita dirección. Por aquí es que va, esto es lo que vas a hacer, esta es la puerta que vas a tocar, aquí es que vas a llamar. Usted necesita escuchar la voz de Dios y no la voz del hombre. Usted necesita escuchar la voz de Dios y no la voz de sus propias pasiones. Usted está inmerso ahí en la situación y alguien le hizo daño. Y alguien, olvídese, que lo destruyó emocionalmente y esas pasiones están ahí, mire, dando vueltas. Y está el angelito bueno y el angelito y el no tan bueno diciéndole, vas a hacer esto, vas a hacer esto, vas a hacer esto.
y comienza a confundirse. Tenemos que buscar la dirección de Dios, que es el que nunca falla, que es el que me dice, vas a tocar esta puerta. Y mire, cuando usted toca esa puerta se va a abrir, porque usted va en la dirección correcta. Cuando como iglesia buscamos la dirección de Dios, todo lo que nos propongamos va a estar bien, porque hemos buscado la dirección de Dios, no estamos dando palos a ciegas. Josafat buscó la dirección del Señor. Y dice que Dios no guardó silencio. Dios no guardó silencio. Dice que el levita Yaciel fue tomado por el Espíritu. En medio de aquel revolú que había, el Espíritu de Dios descendió sobre su profeta. Dios no guarda silencio ante las crisis. Dios habla, Dios nos habla. Ya sea por un mensaje aquí de la palabra, usted leyendo la palabra en su casa, un cántico que usted escuchó cuando iba de camino, un profeta de Dios. Hay profeta de Dios todavía en el pueblo, lo creemos. Dios habla, Dios revela a través de su Espíritu. Cuando vivimos una vida de consagración y búsqueda, podemos discernir con mayor facilidad la voz de Dios en medio de cientos de voces que se van a levantar a nuestro alrededor. Usted va a escuchar como hay todo el mundo diciendo, vas a hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que hacer lo otro, viene, entra por esta puerta, sal por la otra, ponte la camisa roja, ponte la verde, ponte la azul. Y ahí en ese revolú, si usted está buscando al Señor, la voz del Espíritu Santo le va a hablar. Y va a quedar mudo todo lo que está a su alrededor. Y usted solamente se va a dirigir por la voz del Señor, que es su perfecta voluntad. Vamos con el 15 y el 16. Maricel, mira, Maricel está detrás de ti. Y dijo, oíd toda Judá y vosotros habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. Mirad, ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. Entonces, ¿qué pasó? Dijimos que el Espíritu de Dios descendió sobre el profeta y Dios habló. Y cuando Dios habla, el pueblo se calla para escuchar la voz del Señor. Y Dios a través de su profeta llama la atención al pueblo. ¿Y qué les dice? Sí, escuchen todo lo que están diciendo por ahí. Sigan escuchando los chismes de que este ejército es bien grande y que les van a caer encima. Eso fue lo que dijo. Le dijo, pongan atención. Miren, escúchenme a mí. Eso fue lo que dijo. Olvídense de los chismes de pasillo y de lo que están murmurando por ahí. Centra tu mirada y tu atención ¿en quién? En mí. Está diciendo, mire, tranquilo, que yo voy a bregar con esto. Con esto voy a bregar yo. Y les dice aquí que ellos van a subir por la cuesta de Cis. Óigame, el Señor los choteó. Los planes del enemigo el Señor los conocía. Y dijo, mira, ellos van a venir por aquí. ¿Verdad que es bueno pedir la dirección del Señor? Ellos van a venir por este lado. Así que Dios conoció con precisión los planes del ejército que iba a atacar. Mire, y le transmitió toda la información al pueblo de Judá. Le dio todos los planes que tenían aquellos que estaban allí, mire, planificando para atacar al pueblo. Ciertamente hay momentos en nuestras vidas que enfrentamos el miedo.
En ocasiones son situaciones externas que nos vienen encima, cosas que no tenemos nosotros control de ellas, sencillamente llegaron. Pero en ocasiones son temores internos, enemigos que nos atacan por situaciones pasadas, traumas, situaciones que vivimos muchas veces en nuestra niñez y permanecen ahí. Y usted quizás llega a alguna situación a su vida y usted no sabe por qué usted está atemorizado, pero siente temor y siente miedo para enfrentarla. En ambos casos estamos expuestos a sufrir parálisis por miedo, a quedarnos sin accionar. Quedarnos, mire, buen puertorriqueño, pasmado ante la situación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a quedar pasmados así. ¿Y ahora qué hago? Vamos al verso 17 y me ayudan a Toñita. ¿No lo ves bien? Pues mi amada hermana que está lo de Toñita, que dejó los espejuelos. Alguien con... Hermana Santa, lava los espejuelos allá atrás. Santa va con hermano, vamos a orar por la visión del pueblo de Dios. El 17. El 17, amada hermana. No tendréis que pelear vosotros en esta ocasión. Apostaos y quedaos quietos. Veréis cómo la salvación de Jehová vendrá sobre vosotros. Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Amén. Mire, la amenaza era real. Realmente había una gran multitud allá afuera. No era relajo. No era embuste. Había una multitud grande que quería destruir a Judá. Sin embargo, Dios habló. Y les dijo, no tengan miedo. Tranquilo, Bobby, tranquilo. No tengan miedo. No se amedrenten. Cierren sus oídos al escarceo que puedan estar haciendo. Mírenme a mí. Confíen en mí. Estén seguros en mí. El Señor le dijo, yo voy a pelear esta batalla. Oye, en la situación que tienes, Toñita, Dios va a pelear tu batalla. Frances, Dios va a pelear tu batalla. Charlie, Dios va a pelear tu batalla. Nordi, Dios va a pelear tu batalla. Juan Carlos, confiado. Esa batalla es del Señor. Eso es lo que nos está diciendo el Señor en esta mañana. Tranquilos. Yo soy el Dios que hace lo imposible posible. En eso confiamos. Somos pueblo de Dios. ¿Cuántos son pueblo de Dios? Somos pueblo de Dios. Hemos reconocido a Jesús como nuestro Salvador. Fuimos comprados a precio de sangre. Podemos estar tranquilos, seguros y confiados que Él va a pelear la batalla. Confía en eso. El Salmo 46:10 dice, estad, ¿cómo? Quietos. Mi Biblia dice eso, no dice estén alterados y revolcados. No dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Óigame, que eso es una afirmación poderosa. Eso es una afirmación poderosa. Estate tranquilo. ¿Por qué te turbas? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera. El Señor está hablando aquí hoy. Espera. Espera.
hay un llamado. No tengan miedo. Manada pequeña, como dice el Señor. No se asusten. Sencillamente marchen. No se asusten. Caminen. Porque yo soy el Señor. Este llamado, más que llamado, es una orden. Y esa orden viene acompañada de una promesa que nos da aliento. Como dijimos cuando comenzamos la clase, nos da ese segundo aire. Cuando un corredor está llegando a la meta y ya le falta el aire y necesita, mire, llenar de vida esos pulmones, pues esa promesa nos da esperanza. Y es que Él dice, caminen, marchen, no tengan miedo, porque yo voy a estar con ustedes. Nelly. Correctamente, hay algo que nos corresponde hacer a nosotros. Hay que obedecer, hay que confiar. Vamos a los versos 18 y 19. ¿Quién tiene el micrófono? O Lilian o France, muy bien. 18 y 19. Entonces Josafat se arrodilló y se inclinó hasta tocar el suelo con la frente. Y los habitantes de Judá y Jerusalén se postraron ante el Señor para adorarlo. Y los levitas, descendientes de Kehat, y los descendientes de Coré, empezaron a alabar en voz muy alta al Señor, Dios de Israel. Amén. ¿Qué pasó? Dice que se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Mire, el rey, con todo el poder que tenía y el estatus, ¿verdad?, que tenía, como está el más pequeñito del pueblo, quizás el más humilde del pueblo, todos sabían que Dios había hablado. Que mire, cuando Dios habla, no hay confusión. Dios no trae confusión al pueblo. Si hay una palabra que confunda al pueblo, no es de Dios. Y cuando Dios habla, usted en su corazón siente la confirmación de que Dios está hablando. Cuando Dios habla, aunque sea un mensaje duro, hay paz. Y no hay confusión. Así que aquel pueblo había reconocido que a través de Yaziel, Dios les había hablado. Al recibir esto como palabra de Dios, su corazón se postró en adoración al Señor. El escuchar que Dios les había hablado y que Dios les había prometido que Él era su Dios y que esa batalla la iba a pelear Él, hizo que aquel pueblo, desde lo profundo de su corazón, lo que saliera fuera gratitud a Dios y adoración al Señor. Y dice que se postraron. ¿Y qué es postrarse? Es cuando usted se va de rodillas, se va de frente hasta el piso y su frente toca el piso. Usted sabe que postrarse es la expresión bíblica más común para indicar sumisión, rendimiento, abandono, veneración. Es usted llegar hasta el estado sumo de decirle: tú eres Dios sobre todas las cosas. Yo no soy nada sin ti. Es humillarse ante el Dios grande y poderoso. Es decirle: sin ti nada soy. Y con su frente en el polvo, aquel pueblo cayó de rodillas, extendió sus brazos y reconocieron que sin Dios no eran nada. Josafat, que era el rey, era el líder del pueblo, estaba reconociendo ante todos que solo Dios merece adoración y que el soberano es Él. Le está diciendo: aquí no mando yo nada.
tú eres Dios, tú eres rey y aquí se va a hacer lo que tú digas. Así que aquel pueblo, en medio de esa aflicción, mire, se derramaron ante el Señor. Dice que todo el pueblo se postró delante del Señor. Y un dato curioso, ya ellos habían obtenido la victoria. Ellos no habían sido librados aún. Pero ¿sabe qué? Había fe, había confianza del que el Dios que habló es un Dios que cumple sus promesas. Amén. Santa. Había fe y confianza que aunque yo no veía a mi hijo en los caminos del Señor y lo podía ver en los puntos, había fe y confianza que había promesa de Dios para esa vida. Amén. Y lo vemos hoy. No perdamos la fe y la confianza. Lo que no veo hoy, mis ojos lo van a ver en el nombre del Señor. Lo van a ver en el nombre del Señor. Así que ellos no habían cogido todavía ni un cuchillito para salir a la batalla. Pero había una certeza en esos corazones. Su corazón había sido estremecido por el poder de Dios. Y sabían que Dios iba a cumplir sus promesas. Y dice que se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré. ¿Para qué? ¿Para irse a preparar las armas? Se levantaron a adorar al Señor. Allí se levantó un pueblo con sus manos en alto a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, a darle gracias por lo que todavía no veían. Óigame, ¿qué clase de convicción tenía en aquel momento aquel pueblo? Y dice que primero adoraron con la postura de sus cuerpos y corazones postrados. Y después se metió el grupo de adoración lleno del Espíritu. Y comenzaron a adorar al Señor. Eso tiene que ser un espectáculo maravilloso. No eran 3, 5, ni 500, eran miles. Allí a voz en cuello adorando al Señor. Los dinteles del cielo se tienen que haber estremecido. Hay un himno que dice, cántico celeste de noche tú tendrás. No voy a cantar. Si en tu corazón surge la aflicción, fácil es cantar cuando das la paz. Pero en el dolor es mejor cantar. Pero en el dolor es mejor cantar. Yo recuerdo de mi niñez una experiencia. Nosotros pasamos muchas situaciones bien difíciles, económicas. Y había un día, no había que comer. Y yo recuerdo a mami tendiendo ropa y cantando. Y la nevera estaba vacía. Y quizás yo no podía entender. Estábamos en ese primer amor. Y yo quizás en mi corazón decía, pero ¿y qué le pasa? Ahora sí que se volvió loca. Estaba cantando allá atrás. Y no es que cante lindo, pero pero en el dolor es mejor cantar. Eso quizás eso le estaba dando fortaleza en aquel momento. Y recuerdo que no pasó una hora. No sé quiénes conocían aquí a Mirita, que hacía bizcocho en el pueblo. Y Carmelo, su esposo. Los dos, entiendo que están ya ante el Señor. Y llegó ese carro frente a mi casa. Y Mirita entró y le dijo, yo estaba haciendo un bizcocho en casa.
Y el Señor comenzó a dictarme una compra. Y yo comencé a apuntar. Y el Señor me dijo que tenía que venir aquí. Y aquella gente comenzó a bajar paquetes. Y paquetes. Y paquetes. ¿Y sabe qué? El Señor no se equivocó ni en el conflé que nos gustaba. Ni en el conflé que nos gustaba se equivocó el Señor. En el dolor es mejor cantar. Y hay otro coro que cantábamos mucho en Río Arriba y reventábamos las panderetas. Que decía, cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas. Y suceden cosas maravillosas. Dice el corito que hay sanidad, que hay liberación y que se siente la presencia del Señor. Aquel pueblo comenzó a alabar a Dios y mire, algo sucedió. Y vamos con el último verso. ¿Lo quieres leer, Amanda? Pues vamos a leerlo, el verso 20. A la mañana siguiente se levantaron temprano para ponerse en camino hacia el desierto de Tecoa. Y en el momento de salir, Josafat, se puso en pie para decirles: escúchenme, habitantes de Jerusalén y de Judea, confíen en el Señor su Dios y se sentirán seguros. Confíen en sus profetas y todo les saldrá bien. Amén. Gracias, Amanda. Creo que esta es la conclusión de nuestra clase en esta mañana. Los habitantes de Judá pudieron confirmar que la estrategia de acudir a Dios primero era la más adecuada. Acudir a Dios antes de meterse a pelear. Acudir al Señor antes de empezar a garatear con el vecino. Bueno, no garatee. Hable primero con el Señor. Pídale al Señor dirección. Y después usted accione de acuerdo a la dirección que Dios le ha dado. Amén. El pueblo oró, el pueblo esperó, el pueblo confió, se quedó quieto y vio la salvación que Dios prometió. Esperaron en el Señor. Y dice que cuando se levantaron por la mañana, salieron. Esto mostró que realmente, mire, creyeron la profecía que habían recibido de Dios. Una cosa es usted alabar al Señor y levantar las manos y gloria a Cristo cuando está encendido todos los carbones aquí. Y otra cosa es cuando usted tiene que enfrentarse al ejército de verdad. Si una cosa era profesar la fe en medio de la asamblea que está emocionada y llena del Espíritu, y otra cosa era salir al encuentro del ejército. Así que habían creído. Porque si era cuestión de emociones, cuando había que salir a pelear se iban a quedar en su casa. Porque era una mera emoción. Pero como no era una emoción, era el espíritu que se había metido allí, mire, se levantaron como un resorte, agarraron la cuchillita, lo que llevaban, y para allá es que vamos. Que ellos pueden hacer 2000, pero conmigo va el Señor. Así que Josafat vuelve a exhortar al pueblo que confíe en el Señor y que esa confianza les iba a dar seguridad y se iban a sentir seguros para seguir adelante. En resumen, todos enfrentamos situaciones que en ocasiones nos dan temor. Frecuentemente el miedo nos paraliza e impide encontrar caminos para seguir avanzando en nuestras vidas. El miedo nos nubla el entendimiento y no podemos ver el accionar de Dios. Aún Dios trabajando en el asunto, el miedo no nos permite discernir que Dios está trabajando. Nuestro texto nos muestra una ocasión en la que la posibilidad de paralizarse por miedo era muy alta. Venía un ejército bien poderoso. Pero en lugar de hacerlo, buscaron la dirección de Dios. Y ese es el mensaje en esta mañana. Vamos a enfrentar situaciones.
y momentos difíciles, pero que busquemos la dirección del Señor. El Señor comunicó que haría suya la batalla de Judá y que el pueblo podía confiar en que Dios estaría con ellos, y así sucedió. La oración dice: amado Señor, gracias porque sigues atento a nuestra súplica. También nosotros enfrentamos desafíos que parecen ejércitos imposibles de superar. Hoy estamos en tu presencia buscando tu dirección. Te rogamos que también a nosotros nos des la victoria. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Vamos a tener un breve receso para entonces, ¿verdad?, comenzar nuestro servicio de adoración en esta mañana que ha hecho el Señor.